Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la carpa a quemarropa de la Semana Negra. En esta sesión vespertina, acompañada por un poco de orvallo, nos ha venido del Sol de Granada pues una buena amiga de la Semana Negra, una autora a la que tuve la suerte de descubrir hará un par de años que presenté su primera novela, Las Niñas Salvajes, y la verdad es que hablar de Mai y de las aguas sagradas, que es la novela de la que vamos a hablar hoy, implica hablar también de las niñas salvajes. Para aquellos que hayáis leído el libro, entenderéis el entusiasmo que tenemos en la semana por el trabajo de Mai. Es una excelente escritora, pero además es alguien que reflexiona sobre el pasado, sobre el peso del pasado en el presente, en nuestra actualidad, en nuestro día a día. Las Niñas Salvajes, sin hacer ningún spoiler, sin reventar nada de la trama, pues se hablaba precisamente del tráfico de bebés robados. Y este es un tema, el de la fuerza del pasado y también las consecuencias de esos actos, que también está presente en las aguas sagradas. Para empezar, la protagonista de las dos novelas es la misma, es Jimena. Lo que pasa es que la Jimena de las aguas sagradas es una mujer diferente. Es alguien que está en un proceso de reconstrucción de su identidad. A lo largo de los próximos 30 minutos vamos a hablar de una novela en la que evidentemente hay un misterio, un enigma, hay una serie de asesinatos, hay que descubrir al asesino o a la asesina, o los asesinos o las asesinas, como bien me decían antes, porque no descarten que haya una asociación de varias personas implicados en estos asesinatos terribles que sean al azar, o puede ser que yo les esté mintiendo y que el protagonista de la novela sea el asesino, o puede que no. Lo que sí les puedo decir, y en esto no les miento, es que es un placer contar con Mai en la Semana Negra de nuevo. Así que como primera pregunta, para ir avanzando, yo le quería preguntar a Mai cómo surgió la idea de escribir Las Aguas Sagradas, de seguir narrando las peripecias de Jimena, y sobre todo, y muy importante, o por lo menos para mí lo es, que hayas tenido el valor también de seguir explorando ese pasado que no está tan lejano en el tiempo, pero con unas consecuencias que se manifiestan en el día a día de muchísima gente. Bueno, pues hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir hoy aquí a acompañarnos a presentar Las Aguas Sagradas. Muchísimas gracias, José Manuel, por presentarme otro año más. Es siempre un placer volver a Semana Negra. Es un sitio que me parece fascinante y muy bonito, ¿no? Cómo se mezcla la cultura dentro de la literatura, la feria, la gente, ¿no? La fiesta. Me parece como un espacio muy interesante. Y sí, Las Aguas Sagradas es una nueva novela que se puede leer de manera independiente a Las Niñas Salvajes, pero como bien dice, hay cierta continuación porque una de las protagonistas de Las Aguas Sagradas era la protagonista de Las Niñas Salvajes. Por poner un poquito en contexto, ambas novelas están ambientadas en Granada y me gusta mucho cómo has lanzado la pregunta esa de por qué sigues indagando en el pasado, ¿no? Yo soy una autora que le interesa la literatura social y la literatura pues que pone sobre la mesa cosas que han pasado en nuestro país, en nuestro alrededor y en el mundo en el que vivimos, del que muchas veces no nos hablan o no nos cuentan, ¿no? Dentro de eso, pues por supuesto están los bebés robados, que si bien es el tema, uno de los temas centrales de Las Niñas Salvajes, también es un tema que está muy presente en Las Aguas Sagradas, porque Jimena Cruz, esa protagonista, es un bebé robado, ¿no? Y nos va a ir enseñando a lo largo de Las Aguas Sagradas cómo se convive con ese nuevo descubrimiento de una identidad que pensabas que tenías pero no tienes, y qué es lo que hace una persona cuando descubre que es un bebé robado, o que le han robado a su hijo o a su hija, o que tiene un familiar que es un bebé robado, ¿no? Hay un proceso, hay un grupo de personas que todavía están luchando a día de hoy por conseguir llegar a su familiar y por hacer justicia, y yo tenía muchas ganas de continuar con ese tema. Pero con ese tema, como con muchos otros, en Las Aguas Sagradas se habla de patrimonio, de cómo se configura una ciudad, de quién toma las decisiones, cómo la gente humilde se va del centro de una ciudad a la periferia o a otra zona por cuestiones de clase.
Todo eso al final son cosas que están de trasfondo en Las Aguas Sagradas, aunque es una novela, pues evidentemente donde hay asesinatos, donde hay unas personas, ¿no?, que cometen estos asesinatos por un motivo, y yo creo que por ahí podemos seguir indagando ahora. De hecho, evidentemente no os engañamos y os decimos que hay unos asesinatos, como bien dice May, que hay que investigarlos, pero una de las facetas, digamos, de investigación de la novela, de misterio, que más me ha gustado es que hayas establecido dos grupos de investigadores. Uno de profesionales, serían los policías, y luego está el grupo que lidera Jimena. Jimena va a reclutar a su propia gente, cada uno hijo de su padre y de su madre, porque son personajes muy sui generis, que van a ayudarla en esa investigación. Tenemos por un lado a Fátima, que es una historiadora, alguien que se conoce de pe a pa el patrimonio, la geografía urbana de Granada, y luego un descubrimiento para mí que ha sido Gary Hacha, me parece que es así, que es un criminólogo que pues no es el típico detective con pipa, por decirlo de alguna forma. Es un fulano que le gusta la acción y que probablemente sea el que más disfrute de toda la novela. Yo quisiera que nos hablases un poco de cómo construyes estos dos grupos de investigación, y luego también quiero destacar mucho que mientras en Las Niñas Salvajes teníamos un personaje poderosísimo en el centro de todo, que era Jimena, pero todo orbitaba alrededor de Jimena. Aquí has optado por complicar mucho más la narración, has dado voz a los otros personajes, particularmente en el caso de Fátima, que tiene su propia historia, de lo que luego hablaremos un poquito, pero me gustaría también destacar esa faceta desde el punto de vista narrativo y de la escritora. Yo creo que si hablamos un poco de los dos grupos y de la competición que se trama entre ellos, y luego también del esfuerzo que supone también darles peso, que no son personajes superficiales, creo que podríamos dar una idea interesante a los lectores de la novela, pues, de saber el proceso de construcción de la misma, y quienes no lo hayan leído, pues un atractivo más para acercarse a ella. Pues sí, como bien os adelantaba, en Las Aguas Sagradas tenemos a Jimena Cruz y a Fátima Suárez y a Gary Hacha como principales protagonistas, aunque en realidad son Fátima y Jimena, ¿no?, que son las mujeres de esta historia, las que trabajan día a día y las que nos van a contar su perspectiva de la historia. Y por supuesto, en paralelo, pues la policía trabaja porque es su trabajo, ¿no?, resolver crímenes y esas cosas. Lo que pasa es que a mí me gusta centrarme en la parte más humana de cómo personas que son ajenas al mundo del delito o al mundo criminal puede entrar en una investigación y puede aportar algo. En el caso de Jimena, porque es una periodista que ya trabajó en Las Niñas Salvajes, de ahí digamos que se puede justificar que la policía misma la llame en plan, oye, queremos que participes de esta investigación. Y en el de la parte de Fátima, como bien decías, porque es una historiadora, y estamos hablando de que al principio de Las Aguas Sagradas aparece un cadáver en el centro de la ciudad, en el casco histórico, y la policía cree que eso está vinculado a cuestiones históricas, geográficas, ¿no? No está claro cuál es el motivo, pero sí está claro que hace falta gente que sepa de patrimonio y de lo que ocurre en la ciudad. A mí me parece muy humano contar una historia desde la perspectiva de dos mujeres, y lo decía con Las Niñas Salvajes y lo vuelvo a decir con Las Aguas Sagradas. A mí me interesan las protagonistas mujeres, me gustan las novelas negras donde las mujeres nos cuentan su perspectiva, y creo que además Jimena y Fátima son dos universos totalmente diferentes, creo que también son verosímiles, y creo que muchas de nosotras cuando lo leemos nos podemos sentir identificadas con una con otra, o sentir que tenemos cosas de una y de otra. Yo siempre digo lo mismo, estoy un poco cansada de esas mujeres de la novela negra con las que yo no me identifico y me resultan súper lejanas, y de ahí un poco estos dos personajes. Pero por supuesto también tenemos a Gary Hacha, que en realidad no deja de ser un personaje súper circunstancial y una herramienta, porque claro, es criminólogo, trabaja con la policía, y tú cuando tienes una historiadora y una periodista no pueden estar desconectadas de lo que está pasando en la policía, ¿no?, y en la investigación, digamos, profesional que se está haciendo. De ahí un poco el personaje de Gary, ¿no?, que nos deja es como esa herramienta que tenemos para introducir esa perspectiva de la policía. Bueno, antes de formular la siguiente pregunta, quienes conocéis la Semana Negra sabéis que esto es territorio libre, así que si en algún momento dado alguien quiere preguntarle a May sobre la novela, pues que no tenga miedo en levantar la mano, se le dará la voz, y mientras pues seguiré yo interrogando a May. Otro de los aspectos, y ahí quería que profundizases un poco más porque lo has tratado, que es esta voz que le estás dando a Jimena y a Fátima como las dos principales protagonistas de la novela, las dos voces narrativas, por decirlo de algún modo, a lo largo de la investigación. Las dos tienen experiencias personales muy parejas, en el sentido de que son personas que se han entregado a fondo.
se han entregado a fondo hasta tal punto de que ha llegado momentos en sus trayectorias, no voy a decir que les hayan anulado o que hayan sido borradas, pero sí que es verdad que se han sentido absorbidas por las relaciones familiares o de pareja que ha construido. Y eso está muy bien expuesto, y también las consecuencias de ello. Hablábamos de que Jimena, al final de Las Niñas Salvajes, ha descubierto que es alguien que carece de identidad, que todo su pasado es ficticio, y las dos viven una experiencia catártica, por decirlo de alguna forma, que les obliga también a reconstruirse. Yo quisiera que nos hablase de esos procesos paralelos y casi de esa relación digamos, paralela que viven las dos, ese proceso paralelo de reconstrucción personal. A mí creo que Jimena y Fátima, que son dos personajes que si leéis Las Aguas las conoceréis bien, y si la habéis leído creo que vaya a saber un poco por dónde voy, son dos personajes que tienen algo como muy fuerte en común. Jimena, estábamos hablando de que era un bebé robado y está en búsqueda de su madre y de su familia, pero especialmente de su madre. Quien lea Las Niñas Salvajes puede entender por qué precisamente de su madre. Y Fátima está en un proceso de fertilidad asistida con su pareja, un proceso de fecundación in vitro, porque está buscando a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces, al final, a pesar de que son dos personajes que vienen de universos completamente opuestos, Jimena es una mujer con un carácter muy difícil, que se valida a través del sexo, que no tiene relaciones sociales estables. Fátima es una mujer todo lo contrario, una mujer dulce, que se centra en su trabajo y que no, digamos, que no echa su tiempo por tierra bebiendo y fumando como lo hace Jimena. Pero Fátima es una mujer que sí que tiene relaciones sociales estables, tiene su pareja. O sea, que son personajes y universos muy distintos, pero es verdad que tienen una cuestión en común. Y es que pues Jimena tiene ese proceso de catarsis porque no sabe quién es, ni quién es su familia, y está en búsqueda de ella, en un momento muy actual donde si tú eres un bebé robado, a ver cómo consigues llegar a tu familia, y si lo consigues, cómo haces justicia, porque ahora hace un par de meses tenemos una ley de memoria histórica, pero seguimos sin herramientas para hacer justicia, que es algo que aclaman las familias, ¿no? De hecho, si hablamos del proceso de documentación, podemos hablar de esto, porque hablé con muchas asociaciones de bebés robados, ¿no? Y Fátima, pues como decía, está en búsqueda de su hijo o de su hija, y eso al final es algo que a ellas las conecta. Creo que a lo largo de la novela veréis más cosas, ¿no?, que hacen que las conecte, pero a mí me da mucho miedo hacer spoiler, entonces hay cosas en las que prefiero no meterme. Tranquilos, que spoiler no van a hacerse. De hecho, se han tomado las medidas correspondientes. Tenemos un aparato represor infiltrado en la carpa. Al primero que empiece a spoilear, pues será sancionado con castigo corporal. Bueno, quiere decir, posiblemente alguna mutilación. Tenemos una guillotina preciosa ahí que no sacamos hace tiempo. Así que ustedes tranquilos, que no va a haber spoiler. Pero sí que tenemos que hablar también de cómo vas incrementando la tensión narrativa, porque, y esto no es spoiler, ese grupo hipotético de asesinos y asesina, o ese asesino tan simpático, o esa asesina, esa señora tan simpática que hace ganchillo, pero que va descabezando gente, son muy simpáticos, porque digamos que sus crímenes, pues no es el típico grupo de asesinos psicópatas que desaparecen en la noche, sino que lo publicitan todo lo posible, y se crea también un ambiente, cierto ambiente entre terror en la ciudad, expectación, que no está muy lejos de cierto amarillismo y tensión que se crea en los medios de comunicación tan en boga hoy en día. Pasa cualquier cosa, parece que tenemos que hablar de ello las 24 horas del día, y si encima hablamos de la peor forma posible también. Y eso luego se traduce en cómo se va entorpeciendo una parte del desarrollo de la investigación. Quisiera que nos hablases un poquito también de eso, porque tiene que ver también cómo los medios de comunicación y la sociedad vive ese tipo de crímenes. Sí, al principio de Las Aguas Sagradas os decía que aparece un cadáver en el centro de la ciudad, pero es que además de un cadáver, 14 o 15 días antes aparece una pancarta que, pues digamos, tiene un mensaje un poco extraño. Cuando aparece, pues la gente piensa que es el movimiento hippie o cualquier colectivo político de la ciudad que está intentando dejar un mensaje cifrado, pero pronto, sin hacer spoiler, muy pronto empezamos a ver que hay una conexión entre los asesinatos y esas pancartas que aparecen en la ciudad. Es decir, como tú bien decías, la persona o personas que están cometiendo estos crímenes están vaticinándolos antes, ¿no? Y dejando como una especie de juego de palabras que hay que resolver, y ese juego de palabras pues tiene mucho que ver con el motivo y las cuestiones por las que ocurren esos asesinatos. A mí también me parece muy interesante, porque es verdad que si en una ciudad ocurre un crimen, al final todos tenemos un punto ahí gore, aunque no nos guste, decir, oye, ¿qué ha pasado en mi ciudad o en mi pueblo? ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Y estamos todo el día con la tele puesta, ¿no?, para ver qué cuentan. Pero si además de pasar eso, sabemos que la persona o personas que lo están haciendo están dejando mensajes que tenemos que descifrar para digamos, para cogerlos, ¿no?, pues yo creo que se crea como mucho más esa expectación y ese sentimiento gore que creo que es inevitable, ¿no?, cuando ocurren esas cosas. Hay otro protagonista esencial de la novela, que es la ciudad de Granada. Evidentemente, al ser el
el desencadenante de la historia, la aparición de este cadáver en el centro, puro centro histórico de Granada, eso obliga, como una parte de la investigación, a recurrir al personaje de Fátima y a explorar la historia reciente de Granada. Una cosa que me llamó muchísimo la atención es que hoy estamos preocupadísimos con el tema de la gentrificación de los centros urbanos, de que si se está alejando a los ciudadanos de las ciudades, porque se está convirtiendo todo pues, en Airbnbs, o hoteles, o apartahoteles, todo lo que quieras. Pero si hablamos de desalojos y de reformas urbanas brutales, largando a un montón de gente de la noche a la mañana sin darles nada, lo que pasó en esos 40, 50 es tremendo. Y hay una parte de esa investigación y de los cambios que experimenta en muy poco tiempo Granada y cómo mucha gente quedó de la noche a la mañana sin nada, de la que creo que hay que hablar un poco, porque también lo podemos conectar también con esos abusos del pasado. A veces hay una idealización del pasado, una nostalgia de un tiempo que nunca fue, y te parece que todo era maravilloso, que no pasaba, que no había problemas. Había problemas y probablemente mucho más truculentos, mucho más tremendos que lo que podamos vivir en estos días. Sí, yo creo que las ciudades, los pueblos y los sitios que habitamos son una consecuencia de los tiempos que vivimos, ¿no? Y igual que decías, ahora tenemos un problema con la gentrificación, con los Airbnb, pero bueno, todas las ciudades se han ido configurando a través de hechos históricos que la mayoría no han sido muy favorables para la clase trabajadora, las clases humildes. De eso se habla también en las Aguas Sagradas, ¿no? De la configuración de Granada como esa ciudad patrimonial que conocemos, tan bonita, que todo el mundo quiere ir de visita, ¿no? Pero qué historia tiene detrás la configuración de una ciudad así, sobre todo una ciudad con tanta carga patrimonial y lo que eso implica, ¿no? Por poner un ejemplo, la ciudad de Granada, el centro de la ciudad de Granada siempre estuvo habitado por clases populares, como todas las ciudades, ¿no? Pero hay una serie de hechos y de eventos que hacen que, mediante la justificación patrimonial, se expulse a esa gente de sus barrios, como tú bien decías, de un día para otro y sin darte nada. Oye, tengo que derrumbar tu casa porque aquí tengo que hacer no sé qué, así que te tienes que ir. Esa gente luego es la que configura los barrios que hoy en día son periféricos y los pueblos dormitorios de alrededor. Pero sí que es verdad que en las Aguas Sagradas tenemos a Fátima y también tenemos a Granada como protagonista, una vez más, igual que en Las Niñas Salvajes, pero creo que además en las Aguas Sagradas hacemos una visión hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado, y entendemos un poco mejor cómo evolucionan las ciudades y quiénes son los afectados de la evolución de las ciudades. Otro componente que está muy relacionado con lo que acabas de hablar es, y tiene que ver con el cómo narras. Y es evidente que hay toda una labor de documentación. Yo quisiera que nos hablases un poco de esa tarea, y también quiero vincularlo con un tema que está constante en tu obra, que es la proyección de ese pasado sobre este presente. Has hablado antes de las carencias de la normativa en materia histórica, la falta de ayudas económicas, de soportes, de cómo muchos pequeños grupos a nivel asociativo o familiar han tenido que asumir en solitario cargas totalmente desproporcionadas, y cómo incluso, por mucho que se hable de ello, no existe un soporte real, no un apoyo real. Yo creo que podríamos enlazar el proceso de documentación de la historia también con este otro componente, porque creo que podría ser un buen reflejo de lo que vivimos en estos momentos. Sí, es verdad que en las Aguas Sagradas ha habido un gran trabajo de documentación. Yo creo que toda novela requiere un gran trabajo de documentación. Escribas novela negra, novela histórica, novela juvenil o lo que quiera que escribas. Y es verdad que yo lo he tenido muy fácil porque vivo en Granada. Entonces, al final me he tirado para lo cómodo, ¿no? En plan, ¿dónde ambientas una novela? Pues en el sitio en el que vive. No puede haber nada mejor que eso para documentarte, ¿no? Ha habido una parte de documentación que tiene que ver con lo académico y con lo que está escrito, ¿no? El archivo, los profesores universitarios, he estado leyendo cátedras sobre cuestiones de la ciudad, ¿no? Como cosas como muy pesadas y muy aburridas, pero de las que después sacas cosas que en 3 líneas yo creo que es lo que le da verosimilitud a una novela, ¿no? Pero luego hay otra parte, antes hablábamos de lo humano, que tiene que ver con esa documentación humana. Es decir, cómo la gente que vive en un barrio te puede contar cómo evolucionó ese barrio, cómo la gente que vivía en el barrio del centro y ahora vive a las afueras te puede contar cómo vivieron sus padres o sus abuelos ese proceso de expulsión de un barrio céntrico, o cómo, antes lo hablábamos, cómo una asociación de bebés robados trabaja con víctimas todos los días. En Granada la Asociación de Bebés Robados lleva cerrada desde hace más de 10 años y digamos que el director de la asociación es un abogado que está buscando a su hija, ¿no? Pues con esta persona hubo mucha documentación, pero también lo hubo con la Asociación de Bebés Robados de Sevilla y con mucha gente. Igual que decía, Fátima está en un proceso de fertilidad asistida, ¿no? Un proceso de in vitro. Bueno, pues vamos a hablar con mujeres que estén en ese proceso y cómo es esa búsqueda de maternidad que tanto se alarga, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera tiene el final que buscamos. A mí me gusta la documentación porque tiene una parte muy humana y creo que eso también se puede ver en las Aguas Sagradas.
Otro de los aspectos que tocas es también cómo se pueden configurar ciertas relaciones de pareja desde el punto de vista de una seducción casi intelectual, de una relación en la que probablemente ejerza más atractivo la imagen de saber que proyecta uno de ellos que el atractivo físico o emocional que tenga. Y como eso puede traducirse en una entrega tan ciega como la que podría haber en una relación puramente física. Sí, Fátima, que es esa protagonista que hablábamos, que es historiadora, en realidad es doctoranda, es historiadora, pero está terminando, digamos, su doctorado en la Universidad de Granada, y su pareja es su director de tesis, que tiene, no sé si son 15 o 20 años más que ella, ya no me acuerdo, porque me acuerdo lo que se ponía en la novela, ¿no? Pero bueno, hay una diferencia de edad entre ellos dos, y no solo hay una diferencia de edad, hay una evidente diferencia de poder, ¿no? Porque cuando tu pareja es tu director de tesis, que además es el catedrático más reconocido en el campo de estudio en el que tú estás trabajando, evidentemente, y encima si hablamos de esferas universitarias, que creo que además en las aguas sagradas podéis ver mucho también pues cómo funciona el mundo académico, y más cuando eres una mujer joven como Fátima y tu director de tesis es tu pareja, ¿no? Bueno, creo que son temas que se exploran, que son muy interesantes. Yo creo que es imposible que no se den dinámicas de poder en un tipo de relación como la de Fátima y Leónidas, ¿no? Y creo que también nos ayuda a explorar otros temas dentro de la novela. Y a mí me interesa mucho el mundo académico, porque yo empecé un doctorado que tuve que paralizar por el tema del trabajo, ¿no? Y sobre todo de la escritura. Y he visto muchas cosas, ¿no? Y tengo muchas amigas que están en el mundo académico y te cuentan muchas cosas. Y creo que esas cosas las vais a ver reflejadas en Fátima. No solo porque su pareja sea su director de tesis, sino porque es una mujer, pues no sé si tiene 30 años, doctorándose en un mundo sumamente masculinizado. Y evidentemente tenemos que volver a la parte de la investigación. Uno de los aspectos más destacados de la novela es la constante desconfianza de Jimena a los policías. Ella viene de una experiencia muy traumática de lo que había pasado en Las Niñas Salvajes, y esa distancia que tiene, esa desconfianza, en algunos momentos justificados y en otras veces verdaderamente irracional, porque Curro, que digamos que es el policía que investiga o que trabaja en el mismo caso de ella, es un tipo que tampoco anda desacertado y tampoco tiene unas actitudes especialmente hostiles hacia ella. Me ha gustado también esa tensión, porque les lleva también a tomar decisiones fallidas. No son investigadores que desde el principio estén acertando constantemente. Son investigadores que aprenden, que se equivocan y aprenden de sus errores. Yo quisiera que nos hablases un poquito también sobre todo desde el punto de vista de Jimena, de esa desconfianza, de ese distanciamiento, y también de cómo influye también en su proceso como investigadora, porque no olvidemos que esta es una novela de misterio. Hay un enigma, hay que resolverlo, y quienes tienen que resolverlo son ellos. Sí, a ver, yo creo que para profundizar en por qué Jimena no tiene ese miedo hacia la policía, digamos, ¿no? O esa reticencia, no voy a indagar mucho en eso porque os haría spoiler del final de Las Niñas Salvajes, pero sí puedo hacer, no sé, escarlarlo en otro sentido. Quiero decir, en nuestro país la trama de bebés robados estaba implicada la Iglesia, policía, partes del Estado, o sea, hay beneplácito por gobiernos, o sea, quiero decir, hay muchas personas con mucho poder que han tenido que ver con esos entramados en muchas ciudades. Entonces, tú como víctima de un entramado donde ha habido tanto cómplice, que tiene beneplácito y tiene poder, ¿cómo no vas a tener reticencia a trabajar con esa gente, no? Eso le pasa a Jimena, pero le pasan a víctimas del caso de los bebés robados, a padres que buscan a su hijo, que tienen pruebas de quién atendió esos partos y quién les robó, vendió a esos bebés, y los intentan sentar en un juzgado y la fiscalía pues decide que no va a haber un juicio, ¿no? O sea, quiere decir, hay muchas cosas que están implicadas en cuestiones de memoria histórica en nuestro país, y evidentemente Jimena, como una víctima de eso, y yo entiendo que pueda tener esa reticencia. Sí que es verdad que es lo que dice. Creo que el trauma muchas veces te lleva a tener momentos de picos, ¿no? De tensión, como tiene Jimena, que como lector no podemos terminar de empatizar con ella, porque decimos, bueno, esta señora, ¿por qué reacciona de esta manera a esto? No nos hace sentido, pero creo que si la conocemos como personaje y leemos Las Niñas Salvajes, lo entendemos un poco mejor. Bueno, y eso es un refuerzo desde el punto de vista narrativo. No estamos hablando de personajes que sean como una piedra, que sea todo igual de principio a fin. Son personajes con contradicciones, con lo que antes hablaba con Maya antes de empezar esta charla, y le decía que esta es una novela que tiene muchas más aristas que
que Las niñas salvajes. No es que estén más trabajadas, las dos novelas están muy trabajadas. Lo que pasa es que Maya ha evolucionado también como escritora y sus personajes también evolucionan. Y tienen muchas más capas y muchas más complejidades. Y esas complejidades, desde el punto de vista narrativo, quiero insistir en el valor de optar también por alguien que es capaz de asumir una equivocación y de tomar decisiones irracionales, porque viene de donde viene, de experiencias traumáticas. Yo no sé si alguien del público quiere en estos momentos formular alguna pregunta. Mire, creo que tenemos aquí en la primera fila. Sí, la pregunta es ¿en qué momento del trabajo o de la trama decidió Mai que ese grupo de personas, porque no hay un malo ni una mala, probablemente sea la mitad de la ciudad de Granada los asesinos, o puede que sea mentira esto, pero ¿en qué momento se decide que él o las asesinas van a ser estas personas y no otras? Vale, bueno, yo cuando trabajo una novela primero trabajo sobre un tema. O sea, antes de tener personajes, trama o qué va a pasar, tengo un tema sobre el que quiero escribir. El tema de las aguas sagradas no la podemos decir porque sería spoiler. Esto siempre me pasa porque es digamos que es lo que motiva y lo central a los crímenes y las cosas que pasan, ¿no? Cuando tengo el tema, entonces empiezo a pensar quiénes son los personajes. En el caso de las aguas sagradas lo tenía como bastante claro desde el principio. Era como digamos que ese personaje o esos personajes, madre mía, es que es muy difícil hablar de estas cosas sin dar pistas, ¿no? Lo tenía muy claro desde el principio y además tenía ganas de que eso que pasa pues también hiciera reflexionar al lector, ¿no? Y creo que esos personajes ayudan a que el lector reflexione y eso a mí me gusta, que acabemos un libro y nos quedemos pensando, ¿no? Y no sepamos cómo nos ha hecho sentir. Hay un juego que empezaba en Las niñas salvajes y sigue en este juego, en este libro, que es que Jimena es escritora, es periodista, es escritora. Entonces, sí, en un determinado momento va a escribir sobre lo que ella ha vivido. Entonces ya sabemos que en Las niñas salvajes y Las aguas pues tienen también su correlato en libros escritos por Jimena. Mi pregunta es, ¿Jimena escribirá un tercer libro? Pues justo, mira, hoy he salido del coche en el aeropuerto de Granada y tenía una llamada de mi agente hablando de este tema, porque llevo con un dolor de cabeza sobre si va a haber otro libro de Jimena o no va a haber otro libro de Jimena como un mes, porque yo no sé lo que quiero. Entonces, cuando yo no sé lo que quiero, tengo que consultarle a los demás y los demás tampoco saben lo que quieren. Entonces, bueno, estoy en un momento en el que no lo tengo claro, pero me tengo que poner a escribir ya. Me estoy documentando porque sí que tengo el tema de la nueva novela, entonces ya estoy en proceso de documentación, pero tengo que decidir quién va a protagonizar esa historia. Si no fuera Jimena, me gustaría escribir otro libro de Jimena después, donde de alguna manera cerrar su historia personal. Y si fuera Jimena, pues sería ese libro donde cerraría un poco ese personaje, porque yo también creo que hay personajes que se agotan. O sea, no quiero estar eternamente haciendo lo mismo, la misma estructura, ¿no? El mismo tipo de historia. Novela negra ambientada en Granada, sí, pero bueno, también hay que cambiar. Y dices, novela negra ambientada en Granada, sí. ¿Es tan fuerte el embrujo de Granada? En Granada están matando a tanta gente constantemente todos los días. ¿Están descabezando gente como para que dé para tantas novelas? Eso me dicen los granaínos, o sea, no. ¿Te riñen mucho los granaínos? No, les gusta, claro, porque además los granaínos son chauvinistas. Yo no soy de Granada, soy de Ayamonte de Huelva. Mi madre es granaína y vivo allí desde hace muchos años. Y mi madre siempre dice, los granaínos somos muy chauvinistas, ¿no? Nos encanta Granada y cualquier cosa que ponga Granada lo compramos, lo llevamos, nos lo ponemos. Pues entonces, en ese sentido, les gusta que sea Granada, ¿no? A mí me gusta mucho que sea Granada. Creo que es una ciudad que da para mucho. No solo Granada ciudad, sino Granada provincia. Y es lo mismo de siempre. No todas las novelas negras son grandes ciudades, ni todas las novelas negras son el norte, que estamos acostumbrados en España que todo sea en el norte, ¿no? Yo tengo ganas de escribir sobre el lugar que conozco y que me rodea. Y creo que da para largo. O sea Jimena o no, vamos a estar en Granada muchas temporadas. Antes de terminar, sí que quiero hacerte una última pregunta o darte un último turno de palabra. Esto es ya al margen de la novela, pero sí que creo que merece la pena dedicarle unos minutos. Aunque hemos venido hablando constantemente de ello, creo que es buena cosa que hablásemos solo, aunque fuese unos estendas finales, porque además define también lo que está presente a lo largo de la novela. ¿Cómo está en estos momentos en
en Andalucía el tema de la memoria histórica y la investigación de los bebés robados. Se está moviendo, está paralizado. Cuando presentamos Las Niñas Salvajes parecía que estaba a punto de pasar algo, de que iba por fin a llegarse a algo en concreto, tangible en esto, y luego han pasado los 2 años y no se ha vuelto a hablar, o se ha vuelto a hablar tangencialmente. Yo quisiera que tú tienes una implicación muy directa en estos asuntos, y yo quisiera si nos podrías dar una última noticia al respecto. Bueno, yo lo que puedo contaros no es lo que cuento yo, sino lo que cuentan las protagonistas, de las personas que viven estas historias día a día. Y es que la cuestión de los bebés robados tuvo su momento en los 2000, en el que se hicieron muchísimas asociaciones, se hizo mucha cobertura mediática y se trabajó mucho por poner resolución a muchos casos, ¿no? Pero luego hubo un declive evidente después del 2010-2012. La mayor parte de las asociaciones han cerrado porque no hay gente. O sea, las asociaciones al final son gente, familias afectadas que trabajan día a día por llevar y sacar casos adelante. En Andalucía tenemos la Asociación de Bebés Robados de Sevilla, que es la que sigue trabajando. Y yo lo que os puedo comunicar es esa tristeza, ¿no? Y esa decepción que sienten esa gente que están trabajando. Y es que no hay herramientas para hacer justicia, que siguen sin herramientas reales para encontrar a sus familiares, aunque muchos asumen que no los van a encontrar porque es muy difícil, pero les gustaría poder hacer justicia y es algo que también les han arrebatado, ¿no? Entonces hay una tristeza generalizada, aunque también sienten cierto optimismo en el sentido de que piden que se dé cobertura, que se siga hablando del tema, que pensemos en ello, ¿no? Que no lo dejemos en el olvido, porque esas madres y esos padres no lo van a olvidar, y esos hijos tampoco. Y tengo que deciros que a mí Las Niñas y la Agua me han traído como cosas muy bonitas, y una de ellas ha sido conocer a gente que o bien son bebés robados o bien han tenido hermanos, han tenido sobrinos, y esa gente te viene y te dice, jo, gracias, ¿sabes? Porque hay mucha gente que lo lee y por lo menos piensa en el tema, ¿no? Y lo buscamos en Google y no nos olvidamos de que esa gente sigue ahí todavía luchando día a día y que les queda mucho. Se estuvieron robando bebés hasta mitad de los años 90, o sea que no estamos hablando de hace tanto tiempo. Bueno, creo que esos 30 minutos han permitido que quienes no conocen la obra de May se hayan familiarizado con ella. No hemos hecho spoilers, no hemos dicho que los asesinos en realidad son un grupo de gente que vive en el Natahoyo, concretamente al lado de los astilleros. Probablemente estén infiltrados entre nosotros en estos momentos, así que mucho cuidado. Pero para evitar problemas les recomiendo, como salvaguarda, que se acerquen dentro de unos minutos a la mesa que está al fondo de esta carpa, donde va a estar May firmando. Ahora, en serio, Las Niñas Salvajes era una novela que rescataba episodios oscuros del pasado de España. Nos descubría Jimena. Las Aguas Sagradas nos cuenta el después de aquello, porque una cosa es el trauma, pero luego después del trauma viene el reconstruirse. Pero también es una excelente novela de misterio. Hay unos asesinatos, hay un posible asesino o asesinos. Al final vamos a disfrutar de la trama detectivesca de la investigación, porque el ritmo que le imprime esta mujer es brutal. Vamos a descubrir una ciudad que va más allá del tópico turístico de la Granada y de los tesoros escondidos y las leyendas de Irving. Vamos a descubrir muchas cosas. Vamos a descubrir también que aquel pasado que a veces pensamos lejano está aquí y está llamándonos a la puerta. Pero sobre todo vamos a disfrutar de una excelente escritora que es May, a la que espero dentro de 1, 2 o 3 años presentar su tercera novela. No sé si será protagonizada por Jimena, por Fátima, por Gary o por alguien que no hayamos conocido hasta ahora, pero desde luego a quien conocemos y sabemos que es una gran narradora es a May Ayamonte. Muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un placer tenerte en la Semana Negra 2023. Gracias a todas por venir y gracias a ti por presentarme.